Bienvenidos a nuestro póster sobre el uso de la psicometría en las prácticas profesionales de la psicología. Como estudiantes de esta disciplina es esencial que nos familiaricemos con herramientas que nos permitan cuantificar diversos fenómenos del comportamiento humano. Uno de los campos más relevantes para esto es la psicometría, que se cuantifica en la creación y la validación del test. Un aspecto crucial de los test psicométricos es su confiabilidad y validez. La confiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados obtenidos en diferentes momentos con la misma persona, lo que nos permite evaluar el margen de error de este test. Por otro lado, la validez se refiere a la precisión con la que el instrumento mide lo que pretende medir. Para asegurar la confiabilidad y validez de un test, utilizamos el programa SPSS y este software nos permite realizar análisis detallados y sofisticados. En este estudio hemos evaluado la confiabilidad de un test a través del alfa de Cambridge y en este estudio hemos evaluado primeramente los tests y luego excluyendo todos aquellos ítems que muestran correlaciones negativas. Finalmente, analizamos la consistencia interna de los ítems en grupo, correspondiente a los diferentes factores del test. La metodología que empleamos se basa en el uso del alfa de Cronbach, un coeficiente introducido por Lee J. Cronbach en 1951. Este coeficiente es ampliamente utilizado para medir la confiabilidad de una escala. Nuestro enfoque metodológico consistió en tres etapas principales. Primero, calculamos el alfa de Cronbach para todos los ítems del test. Esta medida inicial nos proporcionó una visión general de la consistencia interna del instrumento. Posteriormente, eliminamos los ítems que mostraban correlaciones negativas, ya que estos pueden reducir la confiabilidad general del test. Y finalmente, recalculamos el alfa de Cronbach para los ítems restantes, lo que nos permitió evaluar la confiabilidad de cada factor por separado. Además de utilizar el alfa de Cronbach, realizamos análisis factoriales exploratorios y confirmatorios. El análisis factorial exploratorio nos ayuda a identificar la organización interna del test y a calificar los ítems en factores específicos. Este análisis es fundamental para comprender cómo se relacionan los ítems entre sí y con los factores subyacentes que pretendemos medir. Finalmente, utilizamos el análisis factorial confirmatorio para validar la estructura interna del test, identificada previamente. Este tipo de análisis es crucial para verificar si las variedades asignadas a cada factor realmente tienen una relación significativa con esos factores. El análisis factorial confirmatorio nos permitió confirmar la estructura teórica del test, asegurando que cada ítem contribuya de manera significativa al factor al que está asignado. Ahora, en nuestros resultados, los resultados que obtuvimos después de realizar el análisis de la confiabilidad y la validez, por parte de la confiabilidad se encontró que para la totalidad de los ítems, que eran 50, los que componían la prueba, cuando se realizó el análisis con el alfa de Cronbach, el resultado inicial fue de 0.46, que pues estaba muy por debajo de lo que es aceptable para la confiabilidad en un test que va a ser aplicado. La herramienta JASP nos sugería 21 ítems que estaban relacionados de forma negativa con los demás. Entonces, una vez que removimos estos ítems y se realizó nuevamente el análisis de alfa de Cronbach, el resultado para la totalidad de los ítems restantes fue de 0.74, que ya está por encima del mínimo aceptado para las pruebas que, como hemos mencionado, van a ser utilizadas. Posterior a ello, se tomaron los dos factores que componían, que se derivaron del constructo, que en general componían la prueba, y para el primero de ellos, para los ítems que componían el primer factor,
El alfa de Cronbach nos dio un puntaje de 0.72, también está por encima del mínimo aceptado. Y el factor 2 inicialmente nos arrojó un resultado por debajo del aceptado, sugiriendo remover algunos ítems. En este caso, una vez que se removieron estos ítems, los que se relacionaban de forma negativa con los demás, con el factor, los hemos vuelto a realizar el análisis de alfa de Cronbach para este y fue de 0.67. Quedó un poco por debajo de lo aceptado también, pero subió bastante en comparación con el primero que se hizo, que correspondió a 0.23. Posterior a ello realizamos los análisis de validez. Se realizó el análisis factorial exploratorio con los 50 ítems para los dos factores. Entonces se encontró que de estos 50 ítems únicamente 20 se correlacionaban con alguno de los dos factores, repartidos en 10 ítems para cada uno de los factores. Finalmente realizamos el análisis factorial confirmatorio, en el que encontramos que en la columna P los ítems para ambos factores se ubicaron en un puntaje de 0.0 por debajo de 0.005, lo que reflejaba correlación alta entre los factores, entre los ítems y el factor correspondiente. Finalmente, como conclusión, hemos encontrado que después de haber realizado estos análisis de 50 ítems iniciales que se habían propuesto para la prueba, que si bien representan una cantidad considerable para medir un constructo, la mayoría de ellos o varios de ellos no cumplían con los criterios de validez y confiabilidad mínimos para poder efectivamente medir este constructo. Entonces, de los 50 ítems, 29 de ellos se midieron o representaron un índice válido o un puntaje válido en el índice de confiabilidad a través del alfa de Cronbach, y de estos 29 únicamente 20 se correlacionaron con los dos factores propuestos. De estos 20, 4 se correlacionaban negativamente con el factor 2 a la hora de medir alfa de Cronbach individualmente en cada uno de los factores, por lo que finalmente únicamente 16 ítems cumplieron con los índices de confiabilidad y validez mínimos requeridos para la prueba, para que la prueba sea aplicable y confiable. Entonces, finalmente de 50 ítems, únicamente 16 de ellos cumplían con los criterios para poder medir el constructo especificado.